La leyenda de la Niña de la Curva ha intrigado y aterrorizado a conductores de diversas partes del mundo durante décadas. Aunque muchas versiones presentan matices diferentes, hay un elemento en común en la mayoría de ellas: un accidente real que dio origen a la historia. Pero, ¿cuánto hay de verdad en estas narraciones? El caso de la Curva de la Muerte en España. Uno de los relatos más famosos se sitúa en la carretera de los Alfaques, en Tarragona, España. Esta vía es tristemente conocida por el accidente del camping Los Alfaques en 1978, en el que un camión cisterna cargado de propileno explotó y causó la muerte de 243 personas. Aunque el incidente no está directamente relacionado con la leyenda de la niña, en las cercanías han surgido testimonios de conductores que aseguran haber visto una figura femenina espectral pidiendo ayuda en la carretera. Otra historia que se vincula con la Niña de la Curva en España es la de la carretera de Sant Cugat a Sabadell, en Cataluña. En este tramo, una joven llamada Teresa Fidalgo supuestamente falleció en un accidente de tráfico en 1983. La leyenda dice que, desde entonces, varios conductores han recogido a una chica vestida de blanco que les advierte sobre una curva peligrosa antes de desaparecer. Aunque nunca se ha confirmado la existencia de Teresa Fidalgo como una persona real, el mito se ha viralizado y sigue generando temor. El origen de esta leyenda no es exclusivo de España. En Estados Unidos, la historia de Resurrection Mary sigue un patrón similar. Se dice que en los años 30, una joven murió atropellada cerca del cementerio Resurrection, en Illinois. Desde entonces, muchos conductores aseguran haber visto a una chica con vestido de fiesta que pide un aventón. Al llegar al cementerio, la joven desaparece. En América Latina, también existen relatos similares. En México, por ejemplo, la mujer de la carretera es una aparición recurrente en la carretera México-Toluca, donde una joven vestida de blanco pide ayuda y desaparece misteriosamente al ser llevada por un conductor bondadoso. Estos relatos muestran un patrón común: una joven fallecida en un accidente trágico cuyo espíritu sigue vagando en busca de ayuda o para advertir a otros de un destino similar. Si bien la historia de la Niña de la Curva puede sonar como una leyenda urbana, lo cierto es que existen cientos de testimonios de conductores que aseguran haber experimentado encuentros con esta misteriosa entidad. Uno de los testimonios más impactantes proviene de un conductor en 1992, quien relató su experiencia en la carretera de Monte de las Ánimas, en Soria. El hombre aseguró que, al conducir de noche, vio a una joven vestida de blanco en el arcén. Al detenerse y ofrecerle ayuda, la chica subió al asiento trasero del coche en completo silencio. Cuando el conductor le preguntó hacia dónde iba, ella solo respondió: «Cuidado con la curva». Segundos después, la figura desapareció sin dejar rastro. En 2006, otro testimonio conmocionó a la opinión pública. Un taxista de Valencia aseguró haber recogido a una pasajera en una noche lluviosa cerca de la carretera CB 310. Según su relato, la joven, de apariencia pálida y con un vestido antiguo, le pidió que la llevara a su casa. Sin embargo, al llegar al destino, la joven ya no estaba en el asiento. Confundido, el taxista tocó la puerta de la casa y fue recibido por una anciana que, al escuchar la descripción de la pasajera, rompió en llanto y aseguró que se trataba de su hija, quien había fallecido años atrás en un accidente en la misma carretera. Fuera de España, también hay registros de experiencias similares. En Chile, la novia de la carretera es una historia conocida en la Ruta 5 Sur, donde varios camioneros han declarado haber recogido a una mujer vestida de novia que desaparece al llegar a un puente donde, según la leyenda, falleció en un accidente el día de su boda. En Argentina, en la provincia de Corrientes, los conductores hablan de la Dama de Blanco, una mujer que aparece en la Ruta Nacional 12 y que, según los testigos, llora y advierte sobre peligros en la carretera. Si bien la ciencia aún no ha podido comprobar la existencia de estas apariciones, muchos de estos encuentros han sido reportados a las autoridades de tránsito, e incluso hay vídeos y grabaciones que muestran sombras extrañas en carreteras desoladas. Algunos parapsicólogos creen que la repetición de estos relatos en diferentes países sugiere que podría haber un fenómeno real detrás de la leyenda. La historia de la Niña de la Curva es un claro ejemplo de cómo una tragedia puede convertirse en un mito aterrador. Ya sea como advertencia sobre los peligros de la carretera o como un eco de almas que no han encontrado descanso, la leyenda sigue vigente en la cultura popular. ¿Son estos relatos simples alucinaciones o verdaderas manifestaciones del más allá? La respuesta sigue siendo un misterio, pero la próxima vez que conduzcas de noche, presta atención, podría haber alguien esperando al borde del camino. La leyenda de la Niña de la Curva ha sido contada y recontada en distintas regiones de España,
pero algunos investigadores de folclore urbano creen que su origen podría rastrearse hasta la posguerra, un periodo de profunda crisis en el país. Tras la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, las infraestructuras estaban deterioradas, las carreteras eran peligrosas y el número de accidentes de tráfico aumentó drásticamente con la expansión de los vehículos en las décadas posteriores. Las primeras versiones conocidas de la historia comenzaron a circular en los años 50 y 60, cuando el automóvil dejó de ser un lujo exclusivo de la élite y se convirtió en un medio de transporte más común. En muchas carreteras, especialmente aquellas que cruzaban montañas o zonas rurales, había curvas extremadamente peligrosas, sin iluminación y con escasas señalizaciones. Los accidentes mortales se volvieron frecuentes, y con ellos surgieron rumores de almas en pena vagando por las vías. Uno de los puntos más mencionados en relación con la leyenda en España es la carretera de Bañeras del Penedés, en la provincia de Tarragona, Cataluña. Según cuentan los lugareños, en los años 60 una joven murió en un accidente de tráfico en una de sus curvas más cerradas. A partir de entonces, se empezaron a reportar avistamientos de una chica vestida de blanco que aparecía en la carretera, levantando la mano para pedir auxilio. Otra historia similar proviene de Despeñaperros, un paso montañoso en Andalucía con una carretera llena de curvas traicioneras. En este lugar, varios camioneros han relatado haber visto a una joven que aparece de la nada en mitad de la vía, a veces caminando, otras veces de pie en el arcén. Lo más inquietante es que, en algunos casos, la han descrito con los ojos completamente negros o con el rostro desfigurado, como si aún llevara las heridas de su supuesto accidente. Más allá de Cataluña y Andalucía, existen variantes de la historia en Madrid, Galicia y otras regiones de España. En cada una, el relato tiene pequeñas diferencias, pero el núcleo se mantiene: una joven que perdió la vida en un accidente trágico y que, de alguna manera, sigue vinculada al mundo de los vivos, advirtiendo a los conductores sobre el peligro que le arrebató la vida. Es interesante notar que muchas de estas historias se expandieron a través del boca a boca en una época donde la televisión y la radio eran los principales medios de comunicación. La falta de información oficial sobre los accidentes en aquel entonces pudo haber contribuido a la creación de mitos urbanos, ya que la gente intentaba dar sentido a la muerte repentina de conocidos o familiares en las carreteras. Lo más curioso de la niña de la curva es que no es un fenómeno exclusivo de España. De hecho, existen historias prácticamente idénticas en otros países del mundo, lo que sugiere que este tipo de apariciones están profundamente arraigadas en el inconsciente colectivo. Uno de los casos más conocidos es el de Resurrection Mary, en Chicago, Estados Unidos. Este relato data de los años 30 y trata sobre una joven que murió en un accidente de tráfico cerca del cementerio Resurrection, en Justice, Illinois. Desde entonces, se han reportado numerosos testimonios de conductores que afirman haber recogido a una chica rubia vestida de blanco en la carretera. En todos los casos, la joven se muestra callada y melancólica, pero al llegar a las cercanías del cementerio, desaparece misteriosamente del vehículo. Otro caso documentado ocurre en Escocia, en una carretera cerca de la ciudad de Aberdeen. Aquí, los conductores han informado sobre la aparición de una niña vestida con ropa antigua, que deambula por la carretera y a veces golpea las ventanas de los coches. Curiosamente, en algunas versiones, la niña no solo desaparece, sino que deja un rastro de huellas mojadas en los asientos del vehículo. En Latinoamérica también existen relatos similares. En México, se habla de la dama de blanco de la carretera Cuernavaca, un espectro que aparece en una peligrosa curva y que algunos relacionan con una joven que murió en un accidente en los años 50. En Colombia, hay una historia casi idéntica sobre la llamada novia fantasma de la autopista Bogotá-Medellín, donde una mujer vestida con un traje de novia ha sido vista pidiendo aventón antes de desvanecerse en el aire. ¿Por qué esta leyenda se repite en tantos lugares? Algunos antropólogos creen que el motivo está en el miedo universal a la muerte en la carretera. La conducción es una actividad cotidiana que, sin embargo, tiene un elemento de riesgo permanente. Nadie sabe con certeza si llegará sano y salvo a su destino, y ese temor se traduce en relatos de advertencia sobre espíritus que habitan las vías más peligrosas. Otro factor importante es la naturaleza de la propia historia. A diferencia de otros relatos de fantasmas, donde el espíritu busca venganza o acecha a los vivos, la niña de la curva actúa como un aviso. Su presencia no busca hacer daño, sino alertar a los conductores sobre el peligro que se avecina. Este detalle podría explicar por qué la historia ha sido aceptada en tantas culturas diferentes, ya que encaja con la idea de almas en pena que intentan evitar que otros sufran su mismo destino.
Algunos escépticos sugieren que la repetición de esta leyenda en diferentes partes del mundo se debe a un efecto psicológico conocido como pareidolia narrativa, donde las personas tienden a encontrar patrones similares en historias que pueden no estar realmente conectadas. Sin embargo, el hecho de que existan informes de avistamientos en múltiples continentes sigue siendo un misterio. La historia de la niña de la curva es un claro ejemplo de cómo un mito urbano puede trascender generaciones y fronteras. Aunque en su origen pudo estar basada en un hecho real, un accidente trágico en una carretera peligrosa, con el tiempo se ha convertido en una de las leyendas más extendidas del mundo. ¿Es posible que haya algo de verdad en estos relatos? ¿O simplemente es el resultado de la imaginación colectiva? Sea como sea, la próxima vez que conduzcas por una carretera solitaria en mitad de la noche y veas una figura en el arcén, piensa 2 veces antes de detenerte. Nunca se sabe si la historia es solo una leyenda, o si hay algo más detrás de ella.